Hola, bienvenido seas a este espacio de reflexión, a esta saga que hemos creado a partir del texto de Mario Luna, que se llama Psicología del Éxito, que es básicamente aprende a quererte hasta que te des asco. Y a partir de esa situación que será nuestra medicina para alcanzar los sueños más anhelados que hemos generado en nuestra existencia, hemos establecido a manera de cápsulas. Vete por tu libreta. Si es la primera vez que estás con nosotros, regrésate a ver desde la primera cápsula estos avances absolutamente medibles, absolutamente palpables, puestos en la realidad para alcanzar nuestras metas. Bien, la entrega de hoy es muy breve, por lo tanto también muy directa y muy poderosa. Habla sobre las estrategias de competencia y nos dice, los sueños, sueños son. Si no tienes las pelotas, para hacerlos realidad. Diríamos en franco mexicano, los huevos para hacerlos realidad. Si no estás dispuesto a pagar el precio para que tus sueños se vuelvan realidad, entonces justo se quedarán como sueños. ¿Cuál es el elemento de hoy? Vive tu credo, vive tus creencias, vive tu coherencia, vive lo que piensas. Tus consejos son buenísimos. Qué raro que tu vida sea una mierda. Hoy el coach viene con todo, viene desatado a tirarnos, a generar el compromiso. Y es cierto, pues si lo que aconsejas, lo que me dices, hay una tradición en México muy común de papás, de tíos, de personas mayores con respecto a las menores, de aconsejar en franco cinismo en los grupos, cuando menos en los que yo conviví de alcohólicos anónimos, el asunto, a veces decían los padrinos, vive, haz lo que te digo, no lo que me veas hacer. Es todo lo contrario, como justo somos capaces de disfrazar todo el proceso, a partir de no querer soltar sus egoísmos y las cosas que no los dejaban crecer. Vive lo que predicas, es la estrategia de competencia de hoy. Recuerda que la competencia es con la mejor versión de ti mismo, no es una competencia exterior, porque no hay un elemento para determinar quién podría ser mejor que no. Los resultados van a ser siempre diferentes respecto a quién los está proyectando. Las opiniones son baratas, solo en la medida en que las respaldas con tu propio ejemplo, suben de precio. Es muy fácil opinar, es muy fácil abrir la boca y decir cualquier cosa porque no nos comprometen a nada. Entonces esas opiniones no tienen sentido. Solamente cuando están respaldadas en los logros, en el ejemplo de lo que estás diciendo, entonces son válidas. Asúmelo. Si no vives lo que predicas es porque, inciso A, estás siendo algo gusano, es decir, te estás arrastrando. Inciso B, has de revisar lo que predicas, no te has aplicado a estar generando esa coherencia contigo. Inciso C, incisos A y B, o estás viviendo como gusano y además no estás revisando lo que estás predicando. Te puedes aferrar a creer lo que quieres creer. Cualquier cosa que te aferres y que digas, yo quiero creer esto, que esto soy, que esto pasa en la realidad, estás en plena libertad de hacerlo, es tu propia fantasía. En la medida en que te obligues a vivir de acuerdo con tus ideas, se te complicará vivir de espaldas a la verdad. Yo puedo tener mis opiniones y puedo decir lo que yo crea de mí y que soy el güey más fantástico del mundo, cuando lo establezca en la realidad, entonces es muy probable que empiece a vivir justo a espaldas, que empiece a vivir en ese sentido hasta escondido, porque mi pensamiento y mis hechos no tienen una coherencia. La realidad y sus variables son siempre más grandes que tu cerebro. Basta de querer, esto me pegó fuertísimo, porque además soy un seguidor amante de la filosofía y de los filósofos. Y entonces, claro, el intento es válido. Puedes intentar generar la llave que nos explique el mundo, va, de acuerdo, pero no es cierto, somos unos cabrones muy soberbios. No es cierto, nuestro cerebro jamás va a abarcar la realidad, porque la realidad y sus infinitas variables, diría Borges, y sus infinitos caminos laberínticos en esta enorme biblioteca de la existencia son inagotables. Entonces, un poquito de humildad y entonces, bueno, pues asumir, dice, la realidad y sus variables son más grandes que tu cerebro, por lo tanto, no sabes lo que no sabes. Es decir, diría ahí Horacio cuando le dice a Hamlet no, Hamlet se lo dice a Horacio después de que ve el fantasma de su padre, le dice, hay más cosas en el cielo y en la tierra que las que sueña tu filosofía, mi querido amigo. ¿Cuántas cosas no sabemos que no sabemos?
Y como no lo conocemos, entonces nuestra realidad se vuelve mínima, se vuelve básica, se vuelve enana. No sé dónde lo leí, unos ingleses llegan con unos aborígenes australianos y por determinadas circunstancias encuentran que en un pueblo a un niño que se había quedado huérfano lo habían atado a un árbol. Entonces estaba atado a un árbol pues para que no se perdiera, le llevaban de comer, lo trataban bien, no era ningún castigo ni mucho menos. Y entonces el niño amarrado al árbol tenía una especie tenía un diámetro como de 6 7 metros alrededor del árbol. Ahí incluso le limpiaban para sus necesidades, lo atendían pues en esa, alrededor de ese árbol. Bueno, pues cuando llegan estos ingleses le quitan la cadena, lo dejan libre y el niño pasó muchísimo tiempo y fue muy difícil sacarlo de su territorio, hacerlo que saliera ya sin la cadena, ya sin el lazo, hacerlo que avanzara y que expandiera su territorio. Fue una cuestión muy difícil, le costó muchísimo trabajo. Sentía que justo más allá del paso hasta donde daba su cadena, no sabía que había ahí, entonces lo vivió como un trauma, tuvo que ser acompañado. Mentalmente esa situación tenemos, mentalmente estamos acostumbrados a nuestro lazo. ¿Cuál es mi lazo? ¿Por qué no lo rompo entonces y lo extiendo y vuelo y entonces avanzo? La experiencia no ayuda al crecimiento. El precio que hay que pagar de eso es la inexperiencia. Ahora, atención con esto, no es ninguna situación negativa. Permanecer inexperto por miedo tiene un porvenir muy oscuro. O sea, es decir, soy inexperto y tendré que pagar un precio, etcétera. Hay infinidad de posibilidades para generar una experiencia y volverme un experto. Y entonces avanzar con tranquilidad, con ánimo, etcétera, etcétera. Pasar ese tiempo de crisis en el cual en el nuevo trabajo, en la nueva relación, en lo que tú quieras, soy un poco o bastante inexperto. Bueno, pues me generaré un experto con el asunto de la práctica. Pero si nos quedamos en la situación de ser inexpertos por miedo, algo tenemos muy claro, no vamos a avanzar. El erudito, el que sabe, el mental, cuenta sus ideas. El ganador hace que sus ideas cuenten. Pausa si quieres para que las reflexiones, te la dejo de nuevo. El erudito cuenta sus ideas. El ganador hace que sus ideas cuenten. Ajustar las ideas y las acciones en la vida permite desechar las ideas que no funcionan y las que vienen de fuera, sin el compromiso que estamos estableciendo. Las opiniones de fuera es muy fácil criticar, es muy fácil. Me encuentro con montones de situaciones. Justo ahorita vengo de presentar una obra de teatro y alguien me dice, ¿por qué no hago obras de teatro musicales? Que me iría mejor. ¿Quién es esa persona que me lo dice? ¿Un productor, un bailarín, un director de teatro, un compañero actor? No, alguien que se le ocurrió decir que sería más fácil hacer el otro lado. Entonces, de esa opinión no me detengo, avanzo, no me detengo porque estoy viviendo en una situación donde mis ideas se encuentran, cuando menos en el aspecto artístico, son coherentes mis acciones con mis pensamientos. Desconfía de cualquier filosofía que no esté siendo vivida mientras se enseña, a menos de que sea un asunto verdaderamente académico. Bueno, es válido que tu maestro trabaje algunas ideas, unas filosofías, unas teorías a partir de que no se comprometa con ellos. El compromiso está en que te las esté enseñando. Pero cualquier situación de vida, desde este asunto de compartir contigo situaciones exitosas, cualquier consejo, si no está siendo vivido en ese momento, te están tirando choros. Haz de la congruencia un estilo de vida. De esta manera evolucionas y separas el grano de la paja. Eso es fundamental entonces. Si somos coherentes con nosotros mismos, se va a generar una visión mucho más aguda, mucho más abierta y positiva con respecto a los pasos que estamos generando para alcanzar nuestras metas. Notarás que lo escuchado, lo visto y lo leído no tiene nada que ver con lo que vivo o con lo que he vivido. La experiencia hay que encarnarla, hay que incorporarla. Incorporar es dentro del cuerpo, meter al cuerpo. Ese es el asunto, pues los conocimientos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que leemos, tiene que estar basado en la experiencia de nosotros. Ese es el gran elemento. En otras de las cápsulas te he dicho que justo el trabajo de la literatura, cuando menos mi perspectiva, lo que te presento es intentar que los textos los leas a tu ritmo, a tu posibilidad, para que esa información y esa vitalidad que el autor te comparte se hagan cuerpo contigo.
porque todo lo demás entonces se vuelve anecdótico y se vuelve una opinión verdaderamente barata, insustancial, que nos hará perder el tiempo. Y nos dice el coach, pues esto mismo de ser coherente con tus ideas y tus acciones, empieza con este libro y con estas cápsulas. Pon a prueba cada elemento de la psicología del éxito, pon a prueba cada elemento que te estoy transmitiendo, cada situación que estás aprendiendo. Notarás que en su aplicación es infinitamente más provechosa que su lectura. Si solo estás revisando estas cápsulas un poco por curiosidad y crees que con solo escucharlas ya estás del otro lado, la verdad es que le estás dando una sobada espantosa y nefasta a tu propio ego pensando que tienes información. La cabeza te va a ir creciendo así espantosamente de manera metafórica y entonces caerás ante cualquier situación que la vida te enfrente. No, necesitamos que esas ideas se pongan en los hechos. Sirve de dos cosas. Te dejo en paz y no pierdes tu tiempo viendo más estas cápsulas o se aprovecha esta situación. La aplicación entonces se vuelve infinitamente más provechosa que solo pasar unos minutos generando ego, creyendo que estamos siendo mejores. Acción a partir de lo que pensamos. Gracias.